Buenas noches. El Señor les bendiga ricamente. Cada uno de ustedes, gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir estas enseñanzas. Amén. Vamos a comenzar con una oración. Señor, por favor. Sí. Dios amado, Señor, nos presentamos, Señor, en esta hora con un corazón agradecido, Señor, para que tú nos guíes en este nuevo estudio y esta nueva clase de hoy. Abre nuestra mente, Señor, danos el discernimiento para comprender cada explicación que Omar nos dé con claridad, como Él siempre lo hace, Señor. Que tu Espíritu, Señor, nos ilumine en cada enseñanza, nos dé sabiduría, Señor, para nosotras poder aplicarlo en nuestra vida diaria. Permítenos, Señor, crecer en fe, en obediencia, Señor, para que seamos semejantes, Señor, a ti y puedas deleitarte, Señor, con nuestro comportamiento. Bendice a cada hermano, Señor, que hoy puede estar tomando la clase. Bendice sus hogares, Señor, su familia, y que este tiempo, Señor, sea de mucha paz y de edificación. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén, amén. Estamos estudiando acerca del tema no os unáis en yugo desigual. Un tema sumamente importante, un tema muy amplio en la Biblia. Toda la Biblia habla de ese tema, todos los libros. Y vamos a tratar de avanzar lo más que podamos, porque ya quiero concluir este estudio. Amén. Bien, hoy vamos a hablar acerca de un hombre que es un ejemplo para nosotros. Es un modelo de aquellos que pagaron un precio alto por el Señor, por seguir al Señor. Aquellos que lo dejaron todo para seguir al Señor una vez fueron llamados. Amén. Me refiero al padre Abraham. Al padre Abraham. Y vamos a ver su obediencia al llamado de Dios. Abraham fue obediente a todo o a todas las instrucciones que el Señor le dio. Todo lo que el Señor mandó a Abraham que hiciera, Abraham lo hizo. Como Noé, como lo vimos en la clase pasada. Dios le daba instrucciones a Noé y dice, y Noé hizo así conforme a como el Señor le mandó. Amén. Abraham es otro hombre de fe. Amén. Abraham eh, vivía en un imperio mundial. El lugar de donde Abraham proviene era un imperio mundial en esa época. Era el imperio de ese momento. Está hablando de Ur de los Caldeos, que era una región de Mesopotamia. Recuerden que Mesopotamia históricamente es donde se desarrollaron todas las civilizaciones más antiguas. Todas. De Mesopotamia vienen los caldeos, los sumerios, a los babilonios. Todas las civilizaciones más antiguas históricamente provienen de ahí, de Mesopotamia, que era una gran región. Se llama así porque es una tierra entre dos ríos, que es el Tigris y el Éufrates. Entonces de ahí era Abraham. Por eso dice en Génesis 11, 27 y 28, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y dice, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. Ellos eran de Ur de los caldeos. Y el Señor vuelve y lo repite en Génesis 15.
Es muy importante esto porque hay muchas discusiones teológicas acerca de el origen, de dónde provenía Abraham. Y hay muchos que creen que es de Harán, pero realmente es de Ur de los Caldeos. Ellos se asentaron después en Harán, pero la tierra de su nacimiento, de su origen, es Ur de los Caldeos. Por eso Dios dice en Génesis 15, versículo 7, y le dijo, o sea, y le dijo a Abraham, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Abraham provenía de ahí, de Ur de los Caldeos. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando Esteban dio su discurso en Hechos 7, él dice en Hechos 7:2, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, estando en Mesopotamia, porque Ur de los Caldeos pertenecía a esa vasta región llamada Mesopotamia. Amén. Entonces, ¿qué entendemos de ahí? Abraham vivía en un lugar rico, un lugar donde se desarrollaba el comercio mundial desde entonces. Abraham era una persona que tenía posesiones. Abraham era una persona acomodada. Abraham vivía bien ahí. Él lo tenía todo ahí. Él estaba cómodo. A él no le hacía falta nada. Sin embargo, en Génesis 12, vamos ahí todos. En Génesis 12, cuando Dios lo llama, él obedece y él decide en la gracia de Dios dejar ese lugar de comodidad, de opulencia, ese lugar donde estaban él y su parentela. Él decide abandonar todo eso y él corre en pos del llamamiento que Dios le estaba haciendo. Amén. Él obedece esa voz de Dios, ese llamado, esa invitación que Dios le hace. En Génesis 12, estamos hablando de un hombre que pagó un precio alto, como lo pagó Moisés, como lo pagaron otros hombres de Dios. Un hombre que pagó un alto precio por el Señor. Amén. Dice Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, un hombre obediente, un hombre de fe. Recuerden que la fe es un camino de obediencia. La fe es escuchar con atención las instrucciones de Dios y ejecutarla, hacerla. Amén. Obedecer. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Amén. Él salió de Harán porque ellos se habían asentado ahí. De Ur de los Caldeos pasaron a Harán. Dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado. Abraham tenía muchos bienes, él era rico. Y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Él obedeció al llamado de Dios. Amén. Abraham era un hombre de fe. Él es llamado el padre de la fe. Amén. La cristiandad le ha dado ese nombre a Abraham, el cristianismo, el padre de la fe. Amén. Porque él es un modelo para nosotros.
Él es un modelo de aquellos que dejarán todo para seguir a Jesucristo en estos últimos tiempos. Aquellos que como los apóstoles, recuerdan en Mateo 19, dice Pedro, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tú nos darás? Y el Señor le hizo una promesa. Amén. Ellos dejaron todo por causa de Cristo. Amén. Y tanto Abraham como Moisés y todos esos hombres verdaderos de Dios son un ejemplo para nosotros. Ellos son una gran nube de testigos que testifica lo que debemos hacer, lo que es agradable al Señor. Amén. Entonces, eso se escribió para nuestra enseñanza, como dice Romanos 15. Entonces, Abraham es un modelo de aquellos que pagarán ese alto precio por el Señor. Irán a donde Dios los envíe. Donde quiera que Dios les mande, ellos irán. Amén. Es un modelo Abraham. Fíjense qué bendición luego de ese acto de obediencia de Abraham. Dios le habló ahí en Génesis 12, pero en el versículo 7 vemos como, vamos a llamarle así, una recompensa por ese acto de obediencia. Dice, y apareció Jehová a Abraham, tuvo un encuentro con Dios. Dios encontró a Abraham, se le apareció a Abraham. Él fue visto por Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Aquellos que como Abraham sean obedientes al Señor, a su voluntad, a su llamado, van a tener encuentros con Dios, como lo tuvieron los patriarcas. Amén. Ellos van a tener encuentros reales con el Señor. Amén. Porque Abraham era un hombre de fe, y la fe es un camino de obediencia a las instrucciones del Señor. Amén. Y aquí vimos que él tenía encuentros con Dios por ese acto de obediencia. Amén. Eso es lo que Dios busca de nosotros. Hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres obedientes al Señor. Y el Señor nos va a dar la gracia. Amén. Cada vez que el Señor ve en nosotros ese anhelo, ese deseo de servirle, de hacer lo que le agrada a Él, Él nos da nueva gracia para que llevemos a cabo eso. Amén. Él mismo lo hace en nosotros cuando Él ve ese deseo, ese anhelo. Amén. Y la Biblia también dice que Dios es quien produce en nosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Está en Filipenses 2:13. Entonces Abraham dejó todo y escogió seguir a Dios. Abraham era un hombre que amaba a Dios, un hombre que quería caminar con el Señor. Amén. Y él caminó con Dios. En el Salmos 45, versículos 10 y 11, escuchen lo que dice el Señor. Dice, oye, hija mía, y mira, e inclina tu oído. El Señor quiere que lo escuchemos, ¿verdad? Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, lo que Abraham hizo, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Amén. El Señor quiere que abandonemos todo por él. Amén. Él es lo más importante, él es el imprescindible. Él es el todo y en todo. Amén. En Abraham se cumplió esa palabra que leímos. Oye, hija mía, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Abraham lo hizo. Y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. Amén. Vamos a Génesis 22 para ver otro acto de obediencia de Abraham. Creo que este es el acto de obediencia más grande. Este fue el precio más alto que Abraham pagó aquí. En Génesis 22, el Señor dice que lo estaba probando a Abraham.
Y él le dice que ofrezca a su hijo, a su único, a Isaac, en un altar, en un lugar que él le había de mostrar, el monte Moriah. Fíjense lo que dice en el versículo 9 de Génesis 22. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, él fue en obediencia a ese lugar que Dios le había dicho. Dice, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Esto claramente es una figura de lo que Dios Padre hizo cuando sacrificó a su hijo en la cruz. Amén. Abraham es un tipo de Dios Padre. Entonces aquí vemos que él compuso la leña, eso representa la cruz, el altar, la leña, la cruz, donde Cristo fue ofrecido. Y saben algo, en ese mismo lugar que es el monte Moria, ahí fue donde Cristo fue sacrificado casi 2000 años después. Y en ese mismo lugar, el monte Moria, fue donde Salomón edificó el templo. Ahí fue que Salomón edificó el templo majestuoso. Amén. Ese templo que él edificó. Dice, escuchen, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham no estaba jugando, Abraham estaba obedeciendo fielmente a Dios. Él lo iba a sacrificar. Él era obediente. Y Hebreos 11 revela por qué Abraham hizo eso. Hebreos 11, 17 al 19, dice que Abraham creía que Dios era poderoso para, para levantar aún de entre los muertos a su hijo, de donde en sentido figurado le volvió a recibir. Abraham era un hombre de fe, él creía en la resurrección. Amén. Él creía que Dios podía resucitar a Isaac. Dice, entonces, dice que Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, versículo 11, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él le respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Dios llegó a tiempo. En el preciso instante que ya Abraham estaba a punto de alcanzar a su hijo con el cuchillo, en ese mismo instante Dios lo frenó. Amén. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que tú temes a Dios. Abraham era temeroso de Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Fíjense, la obediencia a Dios revela también nuestro temor al Señor. Es lo que dice aquí. Ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y en un momentito vamos a ver las bendiciones del temor de Dios. Abraham era un hombre temeroso de Dios. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Aquí está la provisión de Dios. Aquí está donde en sentido figurado Dios volvió a levantar a Isaac. Escuchen. Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Cristo murió en lugar de nosotros. Amén. Cristo, ese carnero es tipo de Cristo, quien se ofreció por nosotros. Amén. Entonces, probablemente a ese momento de la vida de Abraham es que Cristo se refiere cuando dice en Juan 8 que Abraham vio su día y se gozó de ese día.
Seguramente a eso se refiere. Abraham tuvo una revelación ahí de cuando Cristo se ofreció en la cruz. Amén. Escuchen. En Hebreos 11, 17 al 19 dice, por la fe Abraham cuando fue probado y ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham está en Hebreos 11 como un monumento de la fe. Él era un hombre de fe, es un hombre de fe, es un modelo a seguir. Amén. Versículo 14 de Génesis 22 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Estamos hablando del monte Moriah. Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por cuanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ahí Dios proveyó el sacrificio para toda la raza humana, que es el sacrificio de Cristo. Amén. En ese lugar Cristo ofreció su cuerpo por todos nosotros y derramó su sangre preciosa. Dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, ese acto de obediencia, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Abraham amaba más a Dios que a su hijo. Dios era el primero en Abraham. Y asimismo van a ser esos hombres y mujeres que Dios va a levantar en estos últimos días. Dios será el primero en la vida de ellos. Amén. Dios será el primero. Fíjense la promesa de Dios a Abraham en el 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En Gálatas, el apóstol Pablo dice que esa simiente es Cristo. Amén. En esa simiente es que todas las naciones, todas las familias de la tierra han sido bendecidas. Amén. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Esa simiente no era solamente Isaac, sino Cristo mismo. Amén. En esa simiente todos somos bendecidos. Amén. Entonces, volviendo a Génesis 22, versículos 11 y 12, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que tú temes a Dios. Vamos a ver algunas bendiciones del temor de Dios. Y esto lo experimentó Abraham. Algunas bendiciones de temer a Dios, de hacer lo que Dios nos manda, de hacer la voluntad de Dios. Amén. Eso es el temor de Dios. El temor de Dios, Proverbios 8:13, lo he repetido, es apartarse del mal. Y eso es lo que Dios quiere, santificación, que nos apartemos del mal. Eso es la santificación. Amén. Entonces, el temor de Dios, el temor de Jehová es santificación. Amén. Eso es lo que nos santifica, lo que nos separa del mal y lo que nos permite andar con nuestro Dios. Amén. Andar con ese Dios santo. Entonces, en el Salmo 25, versículos 12 al 14, escuchen qué bendición para aquellos que son temerosos del Señor. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Escuchen, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Lo primero es que Dios nos enseña sus caminos y le tememos. Sus caminos en la Biblia nos habla de su palabra, sus mandamientos,
sus preceptos. Amén. Y andar en sus caminos es andar en obediencia a sus mandamientos, a su palabra, a sus preceptos. Amén. Eso es andar en los caminos del Señor. Versículo 13 del Salmo 25. Gozará él de bienestar. Escuchen, está hablando de las bendiciones de aquellos que temen a Dios, de temer a Dios. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Esta bendición es quizá de las más preciosas, la del versículo 14. Dice la comunión íntima de Jehová, la intimidad de Jehová, con quienes él tiene intimidad, esa relación preciosa de amor, es con aquellos que le temen. Amén. Entonces es importante seguir el ejemplo de Abraham. Abraham temía a Dios. Amén. Pero esa palabra intimidad o comunión íntima, como se traduce aquí, esta palabra también significa secreto. O sea, como dice la Reina Valera de 1989, dice, el secreto de Jehová es para los que le temen. Qué precioso es que Dios nos muestre sus secretos, que Dios nos revele su palabra, esas joyas, esos tesoros que el Señor tiene, esas riquezas de su sabiduría, su gracia, que Dios nos revele. Dice, el secreto de Jehová es para los que le temen. Amén. Llegan a ser nuestros esos secretos. Dios nos comunica sus secretos. Como dice en Deuteronomio 29, dice que las cosas secretas son de Jehová, pero las reveladas son para nosotros. Entonces, esos secretos de Jehová, las cosas secretas que pertenecen a Jehová, Él nos las revela cuando nosotros andamos en su temor, cuando nosotros hacemos las cosas que son agradables delante de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude, nos conceda su gracia. Amén. Porque no es por nuestra fuerza, sino por su gracia, la fuerza de Él. Amén. Que nos ayude a hacer su voluntad, que nos ayude a ser temerosos de Dios, personas apartadas del mal, y vamos a recibir todas estas bendiciones. Sus secretos Él nos lo va a comunicar. Amén. Un ejemplo de esto lo vemos en Génesis 18. Génesis 18, no sé si alguna de ustedes desea leer. Génesis 18, no sé si Priscila está por ahí. Génesis 18. Sí, varón, Génesis 18. 17 al 19, eso es algo muy precioso. Vamos a leer ahí, please. Ok, dice así. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Fíjense qué testimonio da Dios de un hombre. Pero quiero centrarme solamente en un secreto que Dios tenía. Dios no le había revelado a nadie que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra por el pecado que había ahí y a las ciudades vecinas como Atma y Seboín. Dios tenía ese secreto guardado. Sin embargo, Él dice, déjame revelarle a Abraham este secreto. ¿Por qué? Porque Abraham temía a Dios. Los secretos de Jehová son para los que le temen. Dios revela ahí a Abraham ese secreto, porque Abraham amaba a Dios, Abraham era temeroso de Dios. Amén. El Señor nos dé esa gracia de ser obedientes
de ser temerosos de Dios. No importa el precio que tengamos que pagar. El Señor es lo único valioso. Amén. Él es nuestro tesoro. De este pasaje vamos a hablar mucho en un estudio que habrá próximamente, donde vamos a hablar acerca de cuidando la herencia de Jehová, que son nuestros hijos. Porque aquí dice, escuchen el testimonio que Dios da de Abraham. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Abraham fue un buen padre. Abraham transmitió a sus hijos los caminos del Señor, que es algo que los padres deben hacer y las madres. Deben transmitir a sus hijos, inculcar a sus hijos los caminos del Señor, que como ya hemos dicho, se refiere a la palabra de Dios, sus mandamientos. Amén. Cada padre y cada madre debe inculcar en sus hijos la palabra de Dios. Y ese es el testimonio que Dios da aquí de Abraham. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Amén. Él lo hizo con su hijo Isaac. Amén. Abraham es un ejemplo de padre también. Amén. Abraham es un personaje muy, pero muy precioso. Vamos a leer dos versículos, Pris, en el Salmo 112, por favor, versículos 1 y 2. Salmos 112, 1 y 2. Dice así: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. ¿Quién no quiere eso? Dígame. Que nuestra descendencia sea poderosa en la tierra. Sean personas usadas por Dios. Para llegar a ser poderoso, tenemos que tener al poderoso dentro de nosotros, que es Jesucristo. Qué lindo sería que nuestra descendencia, todos sean personas llenos de toda la plenitud de Cristo. Su descendencia será poderosa en la tierra. La clave aquí es el temor de Jehová. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y algo que es sinónimo de temer a Jehová, como hemos dicho, dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Una persona que obedece los mandamientos del Señor. Amén. Ellos tendrán una descendencia poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Vamos a ver otra bendición de temer a Jehová. Ahí mismo, Pris, en el Salmo 128, del 1 al 6. Salmos 128, 1 al 6. Dice así: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. No debemos desear más de ahí, ¿verdad que no? Y todo eso es la bendición de temer a Jehová. Amén. Qué glorioso es. Ese acto de obediencia en Abraham se cumplió todo lo que hemos leído en el Salmo 112 y 128. Por ese acto de obediencia que Dios le llama, por cuanto me has mostrado que tú temes a Dios, por cuanto he visto que tú temes a Dios. Dios trajo sobre Abraham todas esas bendiciones. La descendencia de Abraham es eterna. Nunca, pero nunca dejará de ser la descendencia de Abraham. Amén. Es muy importante que bendigamos siempre a Israel. Amén. Aunque ellos estén como estén. Pero ellos son descendientes de Abraham.
y Dios los protege. Amén. Abraham llegó a ser amigo de Dios por su fe y obediencia. Oigan, escuchen esto. Llegó a ser amigo de Dios. Por eso Dios le revelaba sus secretos. Porque entre amigos uno se cuenta sus secretos. Entonces, qué bendición la que tuvo Abraham. Amén. Que el Señor nos ayude a alcanzar todas estas cosas. Él llegó a ser amigo de Dios por su fe y su obediencia. Amén. Entonces, como podemos observar en Génesis, Abraham siempre obedeció las órdenes de Dios. Todo lo que Dios les mandaba, él lo cumplía. Por tanto, Abraham es un hombre de fe. Amén. En Santiago 2, vamos a ir todos, Santiago 2, 21 al 23, aquí habla de ese acto de fe de Abraham, cuando él ofreció a Isaac. Santiago 2, 21 al 23, Pris, si pudiera leerlo, por favor. Sí, dice así. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Aleluya. Él llegó a ser amigo de Dios. Ese es el mejor amigo. Con ese es suficiente. No necesitamos más nada. Un amigo verdadero, fiel, nunca nos falla. Amén. Entonces, dice, no fue justificado por las obras. Ahora, ¿a qué obra se refiere? Se refiere a la obediencia. Abraham obedeció lo que Dios le dijo. A esas obras se refiere. Amén. Obras de obediencia. Él, cuando Dios le dijo, ofrece a tu hijo, él fue en obediencia a ofrecerlo. Amén. Y a eso se refiere aquí. Amén. Esas obras se refieren a obras de obediencia a lo que Dios le había ordenado. Amén. Entonces Abraham es llamado amigo de Dios. También Isaías 41:8, para que anoten, ahí dice lo mismo, que Abraham era amigo de Dios. Por ejemplo, dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, dice Dios. Isaías 41:8. El rey Josafat también en la oración, en su oración, cuando venían los enemigos a destruirlos, él oró y dijo, Dios nuestro, segundo de Crónicas 27, segundo de Crónicas 27. Dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. 3 veces en la Biblia aparece esa frase que Abraham era amigo de Dios. Amén. Qué maravilloso. Todo eso es porque Abraham era un hombre obediente a Dios. Amén. En Juan 15, versículo 13, vemos la misma idea. Juan 15, versículos 13 al 15, si pudiera leerlo, Pris. Juan 15, 13 al 15. Del 13 al 15. Sí. Dice así. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Qué precioso esto. El Señor dice aquí, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, lo que hizo Abraham. O sea, si ustedes son obedientes a mis órdenes, a todo aquello que yo les instruya, ustedes son mis amigos. Amén.
Entonces, ese es el requisito para ser amigo de Dios, ser obedientes a Dios. El Señor nos ayude. Amén. Nos ayude a entregarnos a Él por entero, ser obedientes. Todos queremos eso, amén. Nosotros por nuestra propia fuerza no podemos, amén. Pero Él sí puede darnos la gracia. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Si Él lo hizo en Abraham, si Él lo hizo en Moisés, si Él lo hizo en David, si lo hizo en Pedro, en Pablo, también puede hacerlo en nosotros. Amén. Él es quien hace en nosotros, dice Hebreos 13. ¿Recuerdan? Dice, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Es Él mismo quien hace esas obras. Amén. Amén. Señor nos dé la gracia de someternos a Él, de rendirnos totalmente a Él, de ser humildes. Amén. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Pero escuchen otra parte, y es la que hemos visto. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas, todos esos secretos, todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Amén. Todos los secretos del Padre, todo lo que el Padre revelaba a Cristo, Él se los enseñaba a sus amigos, a esos que habían pagado ese alto precio, porque algunos juzgan a los discípulos, pero nosotros estamos lejos de hacer las cosas que ellos hacían aún antes de Pentecostés. Como vimos al principio en Hechos 19, dice que ellos dejaron todo. Y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús llamó a Pedro, dice, y dejándolo todo le siguieron. Eso está en Mateo 4. Y también hablando de Juan y Jacobo, su hermano, dice que con Jesús los llamó y dice, y dejando a las redes y a su padre, dejándolo todo, siguieron. Amén. Eso es un discípulo de Cristo, alguien comprometido completamente con Cristo, con su Maestro. Amén. El Señor nos ayude a llegar a ser discípulos de Él. Amén. Amén. Y recuerden que los discípulos, dice Lucas 6:40, dice todo discípulo que sea perfeccionado, ¿qué dice? Dice, será como su maestro. Amén. Amén. En Lucas 14 nos da un ejemplo de lo que es un discípulo. Es alguien que está dispuesto a dejarlo todo y seguir a Cristo. Amén. Alguien que renuncia a todo lo que posee. Ese es un discípulo de Cristo. Alguien que toma la cruz y sigue en pos de Cristo. Amén. Quiero terminar viendo algo muy precioso en Abraham. En Abraham. Y es que reyes, escuchen bien, reyes y hombres influyentes veían a Dios en Abraham. Esto sí es precioso, lo más precioso de todo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Yo seré visto en ellos. Dios era visto en Abraham. Amén. Que habla de reyes y hombres influyentes que veían a Dios en ese hombre llamado Abraham. Amén. Porque cuando escogemos el camino de Dios, el camino de la cruz como lo escogió Abraham, Abraham dejó todas sus comodidades, siendo un hombre rico, pero Dios le dio más todavía. Abraham dejó todo, era rico materialmente hablando, pero tenía un corazón pobre, un corazón necesitado de Dios. Abraham era una persona humilde, necesitada de Dios. Amén. Por eso Dios caminó con él y él caminó con Dios. Amén.
La riqueza no tiene nada que ver. La riqueza no afecta. La riqueza material. La Biblia habla de hombres riquísimos que agradaron a Dios. Y Abraham es un ejemplo. Los patriarcas son ejemplo de eso. Ellos eran ricos, pero ellos tenían un corazón pobre, que eso es lo que a Dios le interesa. David era un hombre rico, no en su principio, pero cuando él llegó al trono. Un rey es un hombre rico. Un rey no es un hombre pobre. Los reyes son personas ricas, pero David era un hombre que tenía un corazón pobre de espíritu. Amén. Por eso llegó al trono, porque la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si somos pobres, si tenemos esa necesidad de Dios, si nos refugiamos en Dios, amén. Si dependemos plenamente de Dios, todo eso es ser pobre. Un pobre es alguien que no puede valerse por sí mismo. Un pobre es alguien destituido, alguien necesitado, un menesteroso. Un pobre es alguien débil. Todo eso es un pobre en la Biblia. Amén. Y esos hombres de Dios tenían esa característica. Esa es la característica más importante en todo hombre de Dios, es ser una persona humilde, necesitada. Amén. Alguien que no puede valerse por sí mismo, que no puede dar ni un paso hacia adelante sin la gracia de Dios. Como vimos el sábado allí en La Vega, Jesús dice en Juan 15, porque separados de mí nada podéis hacer. Sin Jesús nada podemos hacer. Él es la fuente de gracia. Él es la fuente de misericordia. Sin Él nada podemos hacer, pero con Él todo es posible, todo es fácil. Amén. Entonces vamos a ver brevemente en Génesis 21-22, Priscila, si pudiera leerlo. Y luego tú vas a leer también Génesis 23, 5 y 6. Por favor, Génesis 21-22 primero. Dice así 21 o 22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Entonces, está hablando ahí de Abimelech. Abimelech era rey. Él era un rey de los filisteos. Abraham tenía coinonía con ellos. Abraham peregrinó en la tierra de ellos también. Amén. Pero aquí lo más importante es que dice, ese rey y ese príncipe de él llamado Ficol, dice, Dios está contigo. Ellos veían a Dios en la vida de Abraham. En todo lo que Abraham hacía, ellos veían a Dios, porque Dios estaba con Abraham. Amén. Dios camina con los obedientes. Dios camina con aquellos que anhelan caminar con Él con todo su corazón. Amén. En Génesis 23, 5 y 6, ¿qué dice Pris? Dice así. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron, Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro, de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Amén. ¿Escucharon qué declaración hacen estos hombres influyentes? Eran hombres que tenían una influencia grande en la tierra, personas distinguidas, honorables. Dice, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Amén. Wow.
que nosotros también alcancemos esa gracia. Que los demás vean al Señor en nosotros, al Señor obrando en nosotros y a través de nosotros. Amén. Como dice en Mateo 5, para que los demás vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Esas obras que Dios mismo hace en nosotros y a través de nosotros. Esas obras glorifican a nuestro Dios. Amén. Qué precioso es esto. Quiero terminar con un pasaje de los más preciosos de toda la Biblia. Pri, si pudiera leer Miqueas 6:8. Con este pasaje terminamos. Miqueas 6:8. 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aleluya. Eso significa de manera más precisa en el hebreo, andar humillado con tu Dios. Y nosotros andamos humildemente, humillados con nuestro Dios. Él va a andar con nosotros. Amén. Recuerden que Dios da gracia a los humildes. ¿Y que hemos enseñado que es la gracia? La gracia es Dios andando con nosotros. Dios caminando con nosotros, dándonos su gracia, su favor, capacitándonos. Eso es la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga y les guarde y vamos a terminar con una oración, Pris, a cargo tuyo. Amén. Amado Padre Celestial, te alabamos hoy y siempre, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor. Te pedimos, Señor, en esta noche que bendigas a cada uno de los hermanos, que ponga a nosotros, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, para ser así como tu siervo Abraham, Señor, que fue tu amigo, para tener una relación, Señor, cercana a ti, estrecha, Padre, en la que tú puedas ser nuestro amigo, Señor, porque sin ti nada somos, Padre. Sé tú, oh Dios mío, nuestra roca, Señor, cada día. Sé tú nuestra fortaleza, Padre, y nuestro alto refugio, porque cada día, Señor, con las vicisitudes que nosotros enfrentamos, necesitamos de ti, Señor, porque sin ti nada somos, Padre. Gracias, Señor, por todas las enseñanzas, Señor, que tú nos envías a través del hermano Edwin. Síguelo bendiciendo, Señor. Síguelo llenando de sabiduría para que así nosotros podamos, Señor, ver tu verdad, Padre. Gracias, Padre, por todo. Y todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga y les guarde y pasen feliz noche. Buenas Bendiciones. noches, Buenas bendiciones. noches.